Señor Jesucristo, por este tiempo, Señor, porque hoy es el día de descanso para nosotros, Señor, no solamente de nuestras actividades y labores, sino también es un descanso, Señor, espiritual, también emocional, Padre, el poder venir, Señor, a este lugar y dejar toda aflicción de espíritu, Señor, que podamos traer en nuestra vida. Te ruego, Señor, que tu palabra el día de hoy, Señor, nos hable a cada quien en lo personal, Padre. Que no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino hacedor de tu palabra, Señor. Eso es lo que nos puede denotar que verdaderamente somos tus hijos. Cuando vivimos la palabra, Señor, cuando la ponemos por obra en cada momento de nuestra vida, Padre. Te ruego la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Oro únicamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien. Ya está la radio y todo. Bien. Vamos a meditar en este mensaje titulado Mantenerse en la libertad, mis hermanos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil será para nosotros mantenernos en una libertad? Si pensamos en una persona que pagó una condena, cuando sale de la cárcel, ¿qué tan difícil es poderse mantener en el camino correcto? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es mantenerse acatando las indicaciones para no delinquir nuevamente y volver a caer y no volver a entrar donde estaba? Pues esta mañana vamos a hablar sobre esta carta de Gálatas, así que tome su Biblia, de Gálatas. Y hay algo muy importante en esta carta, que mientras el apóstol Pablo viajaba, y sobre todo estaba en su tercer viaje misionero el apóstol Pablo, él estando en Macedonia, más o menos en el año 55, año 57 después de Cristo, él escribió esta carta a los cristianos judíos. El motivo de esta carta era que se estaban desviando del Señor. Y al desviarse del Señor, ellos estaban siguiendo por ahí algunas leyes o alguna ley judía y se estaban apoyando donde ellos, para obtener su salvación o su libertad, necesitaban hacer las obras de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Hacer las obras de la ley? O lo más importante, mantener una integridad espiritual. Si usted ha leído detenidamente las cartas, que la mayoría del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo, pues cada una de esas cartas que él enviaba a las diferentes iglesias traían un propósito, no solamente era saludarles, traían un propósito, en algunas de ellas, de esclarecer algunas dudas. En algunas de ellas, el poderles decir que había malas enseñanzas dentro de la iglesia. Esas malas enseñanzas que habían sido infiltradas. Por ello escribió. Ahora, ¿qué nos dice Gálatas capítulo 1, versículo número 8? Dice, mas si aún nosotros, no se está excluyendo él cuando comienza a escribir esto. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare, dice, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, termina diciendo, sea anatema. ¿Qué responsabilidad es que en cada una de las iglesias que nos denominamos evangélicos, cuando se imparte la palabra del Señor, tengamos mucho cuidado de que no anunciemos otro evangelio diferente que el que no está estipulado en la misma palabra de Dios? Cuando nosotros anunciamos un evangelio diferente, termina dando una condenación. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, dice, sea anatema, sea maldito, sea destruido. Cuando alguien se atreve a dar enseñanzas o fábulas que no son bíblicas. Esto es una gran problemática actualmente
y ahora con las redes sociales nosotros podemos ver que hay una diversidad de iglesias que dan una mala enseñanza y sobre todo se han infiltrado prácticamente doctrinas de prosperidad, y todas ese tipo de doctrinas son malas enseñanzas. Desafortunadamente, cuando alguien ve eso, lo primero que hacen es clasificar a todas las iglesias en uno mismo, diciendo todas son iguales. Pero, ¿cuál es la proposición del mensaje? Que la iglesia Casa de Paz se afirme en la libertad. ¿En quién? En Cristo. Se afirme en la libertad en Cristo, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, ¿quién te libertó? ¿Cristo? Si es así, es gloria a Dios. Pero si tú dices, yo dejé de hacer las cosas que hacía anteriormente porque yo me propuse hacerlo, entonces no estás libre, porque estás siendo tú mismo. Pero si aquí la palabra te está diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toda atadura, toda cadena, todo pecado, cuando verdaderamente somos libres en Cristo Jesús, entonces verdaderamente mantendremos nuestra libertad, no por nosotros, por Cristo Jesús. Entonces, para mantenerse en la libertad, vamos a analizar 3 puntos que nos enseñarán a estar firmes, porque eso es lo que queremos, mantenernos en una libertad, pero firmes. No tambaleantes, no llevados por las circunstancias que cada quien vive en el día a día en su vida. Hay algunos que nos podemos parar el día de hoy y decir, me siento bien, pero si no amaneció bien, se siente cabizbajo, se siente tambaleante, entonces pues no nos mantenemos firmes de esa manera. Veamos el primer punto de ellos, por favor. Mantenerse firme en la libertad. El apóstol Pablo en esta carta nos habla de una problemática. Esa problemática se estaba dando dentro de las iglesias gentiles que estaban en Galacia. ¿Cuáles eran las iglesias gentiles? Los que no pertenecían al pueblo de Dios, meramente judíos, pero que estaban siendo alcanzados, así como nosotros. No pertenecemos al pueblo de Dios, somos gentiles, pero hemos sido alcanzados también. Pero había una problemática. Dentro de ellos había un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo y que también fueron nombrados como judaizantes. ¿Quiénes eran estos varones? Pues eran judíos, se habían convertido al cristianismo, pero ellos fueron nombrados judaizantes porque ellos querían que los nuevos convertidos, escúchame esto, que los nuevos convertidos gentiles hicieran los rituales de la ley de Moisés. Esta práctica, lo voy a hacer recordar un poquito, esta práctica fue el primer pacto entre Abraham y Dios. ¿A qué práctica me refiero? Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Para decir y señalar cuál iba a ser ese pacto para pertenecer al pueblo de Dios, cuando se le dijo a Abraham, bueno, pues era la circuncisión, sobre todo de los varones nada más, para pertenecer al pueblo de Dios. Pero después de esto, Moisés aclara que en el parto de una mujer, cuando nacía un hijo varón, se señalaba también en ciertos días, Levíticos 12:3, y al 8º día se circuncidará al niño. 8 días después de nacido, todo varón tenía que ser circuncidado. Ahora, este capítulo del apóstol Pablo exhorta a la iglesia de que deben de ser firmes en la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Donde todo gira en torno a Cristo. Gira en torno a Cristo nada más.
y no en los rituales. Por ello los anima ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, cuando les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No dice la ley. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No te sujetes a todas aquellas malas enseñanzas y mal aplicadas que te están queriendo persuadir. Pablo le está escribiendo esta carta diciéndoles que si ellos entonces van a practicar aquello, van a estar nuevamente sujetos a un yugo de ¿qué? De esclavitud. Toda mala práctica dentro de la iglesia te tiene esclavizado, la que no es bíblica. Parte de esta problemática es que estaban tomando la enseñanza de la ley de Moisés para pertenecer al pueblo de Dios, pero estaban desechando algo muy importante: la gracia redentora de Cristo. Eso es lo que estaban desechando. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? Decían los judaizantes convertidos a Cristo. Tienes que practicar las obras de la ley de Moisés. Pero ellos estaban desechando la obra redentora de Cristo. Por esto esta carta nos aclara claramente al decir en Gálatas 5:2: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, está diciendo Pablo, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ¿te vas a regir por las enseñanzas o te vas a regir por lo que ya hizo Cristo? ¿Te vas a regir por la tradición de lo que hacían o te vas a regir por el nuevo pacto que es Cristo? Le está diciendo, si eso haces, si tú te vas a circuncidar, de nada se aprovechará Cristo. Versículo 3 de Gálatas 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar toda la ley. ¿Cuántos mandamientos eran en un principio, hermanos? 10 mandamientos. Tenían que guardar cada uno de estos mandamientos. Ahora, a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley, el Pentateuco, después nos vamos a encontrar que había como 600 mandamientos, hermanos. Si a veces nos cuesta trabajo sujetarnos a los 10 mandamientos, a usted y a mí, ahora imagínense sujetarse a 600 mandamientos, y el faltar uno de ellos te volvías infractor. Versículo número 3 de Gálatas 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado entonces a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si vas a estar bajo la ley, de Cristo ya estás desligado. Ahora estás bajo la ley. Esta era una mala enseñanza dentro de la iglesia, mis hermanos. Vamos a ver un claro ejemplo de esta situación que se estaba dando en los tiempos de los apóstoles. 2 de ellos eran apóstoles, 1 de ellos no. Pablo, Bernabé y Pedro, ¿no? Estos son testigos donde parte de los fariseos estaban aplicando esta mala enseñanza. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo número 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, eso es lo que enseñaban, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo que estaban enseñando. ¿No había razón para que Pablo escribiera esta carta? Claro que sí. Las malas enseñanzas. Este tipo de mala enseñanza, piensen nada más, surgieron desde un principio, desde que estaban prácticamente los apóstoles aún aquí. Ahora, casi después de 2000 años nosotros, tenemos aún malas enseñanzas. ¿Qué es lo que enseñan algunas denominaciones? Que si no te bautizas no eres salvo. Otros, que debes de repetir la oración del pecador. Otros, que tus obras, debes mantener tus obras para que mantengas tu salvación. Y que debes de trabajar evangelizando y que debes de meter cierta cantidad de horas para sostener tu salvación, etc. Malas enseñanzas.
nosotros mantengamos la sana doctrina, que es en Cristo Jesús. Él es suficiente para sustentar la salvación de un pecador arrepentido. Él es suficiente, nada más. ¿Qué nos dice Gálatas 2:16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo mantener entonces yo, o mantenerme firme, mis hermanos, en la libertad? Sujetado a una ley, o sabiendo que mi salvación se sustenta en Cristo Jesús. En Cristo. Y únicamente, mis hermanos, debo ser justificado por la fe en Cristo. Qué tan importante es que tengamos dependencia en el Señor, confianza en el Señor, dicho de otra manera, fe. Esto me lleva a mi segundo encabezado, mantenerme firme en la fe. Hablamos de la firmeza de la fe, o vamos a hablar en este punto de ello. Pero antes de llegar a esto, hay que saber que tenemos por ahí algunos problemas aún con nuestra carne. Y que para muchos aún la carne nos rige. Porque cuando nos rige la carne es todo lo opuesto a lo espiritual, hermanos. Todo lo opuesto. ¿Qué nos dice Gálatas 4:29? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Todo aquel que es carnal, que ha nacido en la carne, que está en el pecado, todos tenemos amistades que aún no son convertidos. Esos que están en la carne, de una u otra manera te van a perseguir o te van a querer persuadir para que hagas cosas incorrectas con ellos. A lo mejor te van a decir que te regañan, no te permiten hacer esto ahí en tu iglesia. Dentro de la iglesia evangélica, aquí no se prohíbe nada, hermanos. Aquí no estamos sujetos bajo un hombre qué puedes hacer y qué no puedes hacer. El que va a ir quitando de tu corazón todas aquellas cosas es el Espíritu Santo. Para no estar sujetos a. Este pasaje entonces de Gálatas 4:29 nos hace referencia, yéndonos muy atrás, porque se lo voy a leer nuevamente para que me entienda, no sacarlo de contexto. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿A dónde me quiero ir muy atrás? Al primer libro denominado Principio, o que todos conocemos como Génesis, donde el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Dos mujeres. Una era la libre y la otra era la esclava. El hijo de Agar era la esclava y el hijo de Sara era la libre. Yo te pregunto, ¿de cuál de las dos mujeres venimos en un sentido simbólico, hermanos, o espiritual? ¿De cuál de las dos venimos? De la libre. Eso debe ser una verdad absoluta en nosotros, porque el que te dio libertad no miente. Entonces, si nosotros venimos de la libre, ¿qué nos dice Gálatas 4:31? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros somos de la libre. Esto también entonces nos asemeja que el verdadero Hijo de Dios es nacido en el Espíritu.
y será perseguido por el maligno de este mundo, con un sinfín de tentaciones, o utilizará a alguien más. No has tenido tentaciones, no has tenido persecución, no has tenido pensamientos, no has tenido deseos. Mientras tú seas el hijo de la libre, o seamos libres en Cristo, siempre vas a tener un enemigo acérrimo que va a ir en contra de ti. Y siempre vas a tener problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber tentaciones, siempre van a venir pensamientos, por ser tú hijo de la libre. Con el propósito todo eso de hacerte tropezar, de engañarte, de caer, quiere hacer caer a los hijos de Dios. Pero recuerda que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo número 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Si usted lee que dice por el Espíritu, no dice E minúscula. Habla de la E mayúscula. ¿Qué tipo de espíritu es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos aguarda por la fe en la esperanza de la justicia. ¿Quién nos hace justos? Cristo. La fe que se deposita en Jesús, y es el canal de la justicia donde se alberga la esperanza, mis hermanos, en amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, escúcheme esto, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? La fe, mis hermanos. Y esa fe que obra en amor. ¿En amor en quién? En Cristo. Entonces, cuando tú y yo fuimos perdonados, fuimos justificados, se desarrolla o se debe desarrollar en ti y en mí ese amor, ¿sí? Ese verdadero amor hacia aquel que hizo lo que hizo por ti. ¿Quién lo hizo por ti? Cristo. ¿Y qué hizo por ti Cristo? Se hizo maldito por ti y por mí. Usted recuerda a esa mujer que entró en casa de Simón el fariseo sin ser invitada, donde ella hizo todo lo que el fariseo no hizo con Jesús al entrar en su casa. Dos cosas distintas. ¿Qué es lo que tenía que hacer el fariseo cuando Jesús entró a su casa? Lavarle los pies, ungirle su cabeza con aceite y ofrecerle un beso de bienvenida. Eso tenía que haber hecho Simón el fariseo. Era parte de las situaciones sociales que se vivían en ese entonces. Llegaba alguien a tu casa, le ponías ahí a alguien a tu criado a lavarle los pies, de tanto polvo que traían por el camino de las sandalias. Le echabas aceite, a lo mejor para que descansara, relajara, a lo mejor ni las moscas se acercaran, y después de ello, su beso de bienvenida. Este varón no hizo absolutamente nada de eso. Nada de eso lo hizo. ¿Y saben por qué este varón fariseo no hizo eso? Quizá él pensó que él era demasiado bueno, él en sí mismo, para tratar de una manera igual a Jesús. ¿Pero qué hizo la mujer pecadora? Derramó lágrimas, perfume costoso y besó a su Salvador. Entonces, Jesús le comienza a platicar, por los pensamientos que corrían en el fariseo, Jesús comienza a platicarle algo muy importante a este fariseo llamado Simón. Lucas 7:41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Versículo 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que hicimos en nuestra sucia vida? Pero la pregunta es, ¿cuánto le amas? ¿O cuánto le amamos? Versículo 47 de Lucas 7. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco,
poco ama. Ella se mantuvo firme en la fe que depositó en Jesús, porque sabía que Él la hizo justa, dándole esperanza cuando ya nadie podía dar nada por ella. Ella nació y creció entonces en su amor por Jesús. Por eso nosotros necesitamos mantenernos firmes en la fe y en amor, hermanos. Esto me lleva a mi último encabezado: mantenerse firme en amor. Aquí Pablo hizo una distinción entre la libertad para pecar y la libertad para servir en amor. La libertad para pecar no es una verdadera libertad, porque podemos tomar pasajes bíblicos nosotros y adecuarlos a nuestra conveniencia. Un ejemplo muy clásico, y yo sé que lo he escuchado, o en alguna vez usted lo dijo, o no sé: Jesús convirtió el agua en vino. Todo aquel que toma se justifica diciendo: Jesús convirtió el agua en vino. Y esto lo hacen muchos para seguir tomando, ¿verdad? O algunos otros toman una parte de un versículo nada más a su conveniencia. Como por citarles ahorita 1 Corintios 10:23, la parte A: todo me es lícito. Todos podemos decir: es que nada hay que se me prive a mí. Entonces, esto, cuando lo hacemos de esta manera, esto nos esclaviza a Satanás, a nuestra propia naturaleza pecaminosa, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿a quién estoy esclavizado? Al pecado, porque gobierna más el pecado en mí que Cristo. O como también lo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uséis la libertad como ocasión de la carne. ¿Cuánto decimos? Bueno, es que yo ya estoy en Cristo, y pecamos, y luego vamos y le pedimos perdón, y nos mantenemos firmes un día, una semana, un mes, no sé, 6 meses, un año, y luego de repente volvemos a caer? No uséis la libertad como ocasión para la carne, hermanos. Quiero enfocarme en la segunda parte de este versículo de Gálatas 5:13. Sino servíos por amor los unos a los otros. Esta última parte de este versículo nos habla a los cristianos que no debemos ser esclavizados del pecado, porque tenemos una libertad para hacer lo correcto. Y en esa libertad para hacer lo correcto, nosotros debemos de glorificar a Dios por medio del servicio. ¿A quién? ¿Ese servicio a quién? En amor a los otros. ¿Qué tanto estamos sirviendo en amor a los otros? Fíjense lo que escribe Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 24. Y esto se lo escribe a la iglesia. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así comienza. Pero a veces no buscamos el bien del otro. ¿Qué hacemos? Primeramente busco mi bien, el yo sentirme bien, el sentirme mejor. Aquí nos está exhortando: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, dice: comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Así que cuando te inviten a un lugar, tú come, no preguntes, pero sigue escuchando. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. 28. Mas si alguien os dijere: eso fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué me está diciendo ahí? Servíos por amor los unos a los otros.
Si yo sé que eso le va a hacer caer a mi hermano, por amor a él no voy a comer, porque yo no quiero ser esa piedra de tropiezo para él. No quiero yo causarle la dificultad a él. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Hay algunos que podemos decir, yo estoy maduro, no tengo problemas, yo puedo ir a ese lugar y no pasa nada porque tengo la madurez de saber decir sí o saber decir no, porque hay una madurez, hay un dominio propio en mi persona. Pero ¿qué de aquel que me está viendo? Aquel va a decir, si él es el líder, o él es el diácono, o él es esto, aquello dentro de la iglesia y está aquí, ¿qué me espero yo? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Como diciendo, estoy bendiciéndolos, ¿no? Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si en lo más básico, en lo más común, en lo más cotidiano de usted y de mí, que es comer y beber, ¿para quién tengo que hacerlo? Para la gloria de Dios. Cuanto más todas aquellas cosas que no es esto tan básico y tan común. De decir cómo está nuestra vida, lo voy a hacer todo para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Esto es, servíos por amor los unos a los otros. No seas de tropiezo para nadie, hermano. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esto es servirse en amor, hermanos, no mirando mi propio beneficio. Entonces, cuando estamos motivados por el amor, nos convertimos, cuando no estamos, motivados por el amor, a veces nos convertimos en críticos de otros, porque no tenemos amor. Entonces, dejemos de buscar lo malo y veamos lo bueno. No miremos las faltas, miremos los atributos. Porque si nosotros hacemos esto, lo único que vamos a ocasionar es que se rompa la unidad de los creyentes. Tengamos presente entonces el mandato de amarnos unos a los otros. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si existe el amor en cada uno de nosotros, tendremos el cuidado de no caer en el error fatal de lastimarnos los unos a los otros. Y más porque somos parte del cuerpo de Cristo, y todo lo deberíamos de hacer en amor, pensándolo 2 veces antes de proceder. Antes de actuar hay que pensarlo 2 veces. Escuche lo que dice Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, o sea, no se destruyan los unos a los otros. No digamos nada de nadie, hermanos. Lo más sano quizá es que oremos por él. Y si lo vamos a decir, hay que decírselo en amor. En amor. Aquí está la conclusión de mi mensaje, hermanos. Que no haya nada que te impida o que te cause molestia. La vida cristiana es de entrega y también es de decisión. Procuremos cada uno de nosotros como iglesia, casa de paz, correr a la verdad. Y si no estamos corriendo, entonces preguntémonos cada quien. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esto es algo personal. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó para no obedecer a Cristo? Mantenerse en la libertad es la aplicación personal.
que debe de ser en cada uno de nosotros. Como lo dice ahí el Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Caminaré yo en tu verdad. ¿Cómo mantenerse firme? Caminando día a día, momento a momento, en la verdad. Y esa verdad únicamente es Cristo Jesús, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendito seas, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias porque tu palabra aún sigue siendo viva y eficaz, Señor. Cuando creemos que la palabra no nos habla es porque hemos endurecido nuestro corazón, Padre. Y a veces queremos pensar únicamente lo que nos conviene o acatar lo que nos conviene únicamente. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tú permitas que esta palabra, Señor, trabaje en los corazones, trabaje en nuestros pensamientos, trabaje en nuestra vida, Señor, y nos haga verdaderamente ser hijos del Dios viviente. Que podamos, Señor, ser transformados, Señor, y para poder mantenernos firmes en el caminar de la vida cristiana, Señor, que no es fácil. Ayúdanos como Iglesia Casa de Paz a seguir caminando para mantenernos firmes en la libertad en la cual fuimos llamados, Padre. Oro únicamente en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les siga bendiciendo.